Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda presentación de la mañana del profesor Julio Castelo Dubra, Universidad de Buenos Aires, CONICET. La presentación se titula Esse Cognitum y Relaciones de Razón, una comparación de los instantes de naturaleza en Ordinatio 1 distinción 35 y Reportatio 1A 36. Julio, tienes entonces la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí. Bien, yo tengo una presentación que es bastante larga y es un tema un poco difícil de seguir, porque lo que yo he querido plantear es sobre todo la relación entre dos textos de Scotto, un texto que se supone que es tardío, el de la Reportatio, y la Ordinatio en relación a un tema específico. Entonces, en realidad se advierte mejor a dónde quiero ir en la comparación con los textos. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Vamos a empezar caracterizando bien el problema. Que es el conocimiento divino. ¿Cómo es que Dios tiene un conocimiento no solo de sí mismo, por el primer motor inmóvil, sino de lo distinto de sí, que sea a su vez un conocimiento completo, porque Dios es suficiente y perfecto? Entonces, en este sentido, Dios debe poder conocer desde la eternidad, con independencia de la existencia corporal, todas las cosas, no solo los actualmente existentes, sino también las posibles, y de modo distinto, o sea, no meramente confuso. Debe poder conocer la realidad de la piedra en tanto piedra distinta de la del árbol. La respuesta tradicional a este problema pasaba por una articulación entre el conocimiento que Dios tiene de su propia esencia con el de los otros objetos. Dios, conociéndose a sí mismo, conoce todas las demás cosas, conociendo su propia esencia en cuanto semejante o participable o imitable por las otras cosas. En líneas muy generales, estos adjetivos identifican de alguna manera la solución de Buenaventura, de Aquino y de Enrique de Gante. Pero todos estos conceptos tienen la característica de que son relacionales, ¿no? Que establecen una relación. Por lo tanto, hay una relación de razón que se establece entre la esencia divina y ese objeto. Y es como que a través de esas relaciones se constituye el conocimiento que Dios llega a tener de esos objetos distintos. La posición de Scotto, entonces, es una toma de distancia respecto de esta solución tradicional. No es necesario postular en Dios relaciones de razón a fin de que Dios pueda conocer de modo distinto las demás cosas. Esto no significa que no haya relaciones de razón en Dios o que Dios no pueda conocerlas, ¿no? Sino que esas relaciones no son necesarias para que se explique ese conocimiento distinto. El argumento de Scotto es: nosotros también conocemos relaciones de razón entre nuestro conocimiento, nuestra mente y los objetos. Si nosotros los conocemos, Dios tiene que también poder conocerlas. Eso no se niega. Lo que se niega es que el conocimiento de esas relaciones sea anterior y condición para el conocimiento distinto de los objetos. Esta posición de Scotto se argumenta de una manera muy compleja que se puede elegantemente resumir en dos puntos. El primero es que para Scotto las relaciones de razón son resultado de un acto comparativo del intelecto y por lo tanto toda relación que es anterior a un acto comparativo del intelecto es no una relación de razón, sino una relación real. Entonces, si hubiera que poner relaciones de razón antes del conocimiento de los objetos, serían relaciones reales. Y estaríamos hablando de relaciones reales, lo cual es un problema. Y el otro argumento, la otra línea argumentativa, es que
En realidad, los extremos son anteriores a la relación. No hay comparación con algo desconocido. Si para conocer la piedra Dios tuviera que establecer una comparación entre la esencia y la piedra, primero tendría que conocer la piedra. Y si conoce primero la piedra, ¿para qué hablar de una relación de razón? Son soberbias. La respuesta de Scotto, entonces, pasa por un reordenamiento de todos los ingredientes de la intelección divina en un esquema de instantes de naturaleza, o sea, fases o momentos no temporales en un orden explicativo, digamos, de tal manera que cada una de esas fases o momentos es condición para el siguiente y los siguientes están basados en el anterior. Entonces, según en este análisis, en un primer instante Dios conoce su propia esencia, en un segundo instante Dios produce el objeto, el ser inteligible, en un tercer instante Dios compara su acto de conocimiento con el objeto que produjo el ser inteligible en el segundo instante, y ahí sí causa una relación de razón en él. Y en un cuarto instante, recién Dios conoce esa relación que fue causada en el tercer instante. El problema es que este análisis que aparece en la Ordinatio aparece también en un texto que es la Reportatio 1A, denominada Reportatio Examinata, con una variante significativa. Scotto acepta dos formas, digamos, de entender este esquema de tres instantes, con la diferencia respecto de cuándo aparece la relación de razón, no de Dios hacia el objeto, sino del objeto hacia Dios. Para los autores medievales, entre dos extremos, digamos, allí donde nosotros veríamos dos relaciones, una relación, en realidad hay dos, ¿no? No es lo mismo la relación de Dios hacia el objeto que la relación del objeto con Dios. Entonces, la diferencia es que en el texto del Ordinatio, el objeto inteligible depende del entender divino, del ser conocido, y por lo tanto Dios es término de la relación con la criatura. Dios no tiene relación con la criatura, pero el objeto inteligible sí tiene una relación de razón, habría que suponer, con Dios. Eso es negado en una segunda vía, en una segunda forma de entender el tema, en el texto de la Reportatio. Y ahí viene la pregunta de qué significa esta variante y si tiene alguna implicancia. En la edición, en su edición del texto de la Reportatio, Nunc señala, nos deja el trabajo, ¿no? Abre la puerta y dice, bueno, acerca de si hay alguna implicancia con esto es trabajo de las investigaciones. En particular, Peter King sostuvo una tesis en relación al concepto de ser disminuido, a ese ser objetivo, y sostuvo que Scotto cambia de posición, habría abandonado en la Reportatio la noción de ser disminuido por considerarla ambigua, ¿no? Por considerar que tiene un compromiso ontológico que podría haber dado lugar a muchas dificultades, de hecho dio lugar a muchas discusiones en discípulos de Scotto sobre el estatus de ese ser inteligible, ¿no? Entonces, en favor de una interpretación más reductiva, entiende que, sobre todo porque el fundamento de esta segunda posición, según la cual no hay relación de razón del objeto hacia Dios, sería que el objeto no es nada secundum re, ¿no? Vamos a ver qué dice Scotto. Entonces, cree ver allí King una posición más reductivista, más reflacionaria, digamos. Esta tesis es discutida es cuestionada, creo que muy bien, por Smith, en una nota al pie, simplemente, un artículo en el que señala algunas razones para ver que no es necesario esto, que Scotto sigue hablando en términos de minutum en la Reportatio, y que hay párrafos insertados posteriormente en la redacción de la Ordinatio que coinciden con esta línea. Entonces él llega a la conclusión, yo creo que Scotto no abandonó su concepción del ente disminuido.
y en este punto he seguido normal. Para poder profundizar en este tema, yo creo que hay que hacer una buena reconstrucción de lo que es la reformulación de la estructura de estas distinciones 35 y 36 que aparecen en la reportatio con respecto al texto de la ordinatio. En la ordinatio tenemos dos distinciones, la 35 y la 36, que claramente se refieren al tema del conocimiento divino, del conocimiento de los objetos distintos de sí, pero donde el gran protagonista es la relación. En la distinción 35 se ocupa de la relación de razón que tiene Dios con el objeto que conoce, para sostener esta tesis de que no es necesaria esa relación de razón para explicar el conocimiento distinto que Dios tiene de los objetos. En la distinción 36 se ocupa de la otra relación, de la relación que tiene el objeto con la mente divina. Y desde el punto de vista en particular del estatus ontológico del fundamento de esa relación, que es el objeto. En una polémica con Enrique de Gant, que sostiene que ese objeto tiene un ser de esencia, que Scott interpreta como un verdadero ser real. Entonces allí tiene una tesis contraria a Scott y sostiene que precisamente el objeto tiene un ser disminuido, que no es un verdadero ser real. Esta estructura sufre una gran reelaboración en la reportatio. En la distinción 35 lo que encontramos es un conjunto de cuestiones sobre la naturaleza intelectual de Dios y su objeto primario, que es la esencia divina. Y en la distinción 36 encontramos el tema del conocimiento divino de lo distinto de sí, del modo y de su alcance. Y entonces, ahí en realidad parcialmente el texto de la distinción 36 de la reportatio coincide con la distinción 35 de la ordinatio. El resultado de la formulación es el siguiente. Lo que en la ordinatio aparecía como una mera referencia a tratamientos precedentes para empezar a hablar, ¿no? O sea, ya se ha demostrado que Dios existe, que es inteligente, que conoce su propia esencia, que conoce todas las cosas, ¿no? Y a esto se conecta con lo que había mencionado María José en su ponencia, los presupuestos, ¿no? del tratamiento. Eso era un párrafo introductorio en la distinción 35, se convierte en toda una distinción en la ordinatio. Desaparece el tema de la cuestión 36 de la ordinatio. El reportatio, Escoto, no se mete con Enrique de Gant, no se mete con el estatus ontológico del objeto. Eso es lo que le da a pensar aquí que ha caído ese tema. Se incluyen, además, esto es importante señalar, aunque no voy a hablar nada de esto, otras cuestiones referentes a la extensión y la cantidad de las ideas divinas. Si hay ideas de todas las cosas o solo de ciertas realidades, y si las ideas son infinitas. La respuesta de Scott es un regreso a la posición de Buenaventura, uno de los primeros, sosteniendo que hay ideas prácticamente de todas las cosas y que las ideas son infinitas. Lo otro que es significativo y que me parece que es importante es que la reportatio plantea una estructura de pares de cuestiones. Hay una cuestión 1 y 2 que están conectadas y tratadas conjuntamente en la cuestión 3 y 4. Y en la cuestión 1 y 2, Scott se plantea la posibilidad del conocimiento de un objeto distinto en general, y luego en la cuestión 2, lo que sería el equivalente a la distinción 35. Si para que Dios conozca las cosas de modo distinto, tiene que haber relaciones de razón. Me parece que es importante la respuesta de la cuestión 1, la respuesta a cómo es que el intelecto divino puede tener un objeto distinto de sí, que es algo que tomó Richter en la exposición ayer, ¿no? Hay una doble habitud, y acá la palabra es muy peligrosa porque no es una relación, hay un doble modo de hallarse el intelecto con respecto al objeto.
o el objeto, mejor dicho, contra el objeto. El objeto puede ser motor, puede ser lo que causa el conocimiento, o puede ser el término del acto de la potencia. Y si es el término del acto, puede ser el término del objeto primario o, y esta va a ser la noción clave, el término secundario incluido virtualmente en el objeto primario. Entonces, en el caso del conocimiento divino, evidentemente el objeto distinto de Dios no puede mover al intelecto divino. Básicamente porque la interacción divina es infinita, entonces el objeto finito no puede moverlo. Ni tampoco puede ser el término primario, porque, como objeto, porque sería coexigido, o sea, Dios sería dependiente de ese objeto. Pero sí puede serlo como objeto secundario incluido virtualmente en el término primario. Este es el texto, ¿no?, donde está expuesta esta clave conceptual. Ahora no lo digo para ir rápidamente. Y lo más interesante, lo más importante para mí que hay que decir es: esta clave conceptual que aparece en la reportación es nueva con respecto a la ordinatio. La verdad es que aparece claramente en un parágrafo, en el parágrafo 52 de la distinción 35 de la ordinatio, donde se advierten claramente todos los elementos: el objeto primario, el objeto secundario. O sea que no puede decirse en realidad que esta sea una novedad. Es como si Escoto, aquello que estaba presente en la ordinatio, lo elevó al plano de una clave conceptual general que permite entender en primera instancia cómo es que Dios puede tener por objeto algo distinto de eso. Ahora voy entonces a la estructura de la respuesta de la reportatio en lo que sería la segunda cuestión, ¿no?, la que tiene que ver con si es necesario postular o no relaciones de razón, lo cual es la crítica a la posición tradicional. Entonces, la respuesta de la reportatio es diferente de la del ordinatio, tiene algunos elementos y argumentos que se suman, pero uno puede reconstruir una cierta estructura común con la de la ordinatio. Me parece que los momentos de esta estructura son perfectamente identificables en el texto. Yo ahí les puse las citas, ¿no?, de lo que vendrían a ser los párrafos de la ordinatio, que son perfectamente correspondientes con la reportatio. Y salvo una cuestión de orden, se puede identificar de esta manera. En primer lugar, se introduce el tercer modo de los relativos de Aristóteles, en el que no hay una relación recíproca, ¿no? Las cosas que se relacionan con algo porque otra cosa entra en relación con ellas. Y se contrapone el intelecto humano, que es medido por el objeto, con el intelecto divino, con el contrario es medida del objeto. En segundo lugar, algo que fue muy bien expuesto por Marcos ayer, Marcos Aurelio, en su contribución, se afirma que el conocimiento en sí mismo no implica relación. El conocimiento ni es una relación, ni implica necesariamente una relación. Algo que es muy contraintuitivo, porque cuando nosotros tratamos de conceptualizar qué es ese fenómeno tan particular que es el conocimiento, tarde o temprano aparece la noción de relación, ¿no? Lo que muestra para Escoto que el conocimiento no es una relación es el caso del conocimiento divino de la propia esencia, porque como allí hay una perfecta identidad entre el cognoscente y el conocido, sigue hablando Escoto de objeto, incluso utiliza el participio obiecta para la esencia divina presente en el intelecto. Sin embargo, allí hay una perfecta identidad, entonces no hay lugar ni para una relación de razón ni para una relación real. El punto es entonces que si el conocimiento en sí mismo no implica una relación, si hay una relación, tiene que ser por algo que se añade a esa situación de conocimiento. ¿Qué es lo que se puede añadir? O una coexigencia, si la relación es mutua,
o una dependencia en alguno de los extremos. Esto es algo que dice tanto el ordinatio como en la reportada. En el caso del conocimiento divino de un objeto distinto de sí, no puede haber una mutua coexigencia. El objeto no puede ser requerido porque eso envilecería al intelecto divino de cada día. La vieja idea aristotélica es el núcleo de la dificultad aristotélica por la cual Aristóteles deduce que el primer motor inmóvil solo se puede conocer a sí mismo. Entonces, lo que admite el ordinatio y admite la primera de las soluciones de la reportatio es que haya una dependencia en uno de los extremos. La dependencia está en el objeto, que tiene por lo tanto una relación con Dios sin que Dios tenga una relación con el objeto. Sobre la base de esto se propone la ordenación de los 4 instantes y en última instancia toda esta respuesta lo que exige es una reformulación de cómo entendemos el término idea conforme a la definición agustiniana de idea. En el Dei Deis había dicho Agustín que las ideas son, lo que Platón llamó ideas, son las raciones y esencias de las cosas contenidas en la mente divina. Y eso en realidad, lo que dice Agustín en sí mismo no implica que haya relaciones de razón y toda esa conceptualización posterior. Pero yo creo que Escoto se siente en la obligación de hacer concordar su respuesta, que es una crítica de la respuesta tradicional, con el texto agustiniano. Y entonces lo que hace es tomar el texto del Dei Deis y decir, bueno, al fin de cuentas, ¿qué es lo que dice este texto? Y dice que la idea es una ratio propia de cada cosa conforme a la cual ha sido formado todo lo formable. Bueno, es lo que yo digo, esto es una idea, ¿no? Pero la idea ya no es una ratio, una relación, sino que es la criatura intelecta, es el objeto mismo conocido. Desde este punto de vista comparativo de esta estructura, la única diferencia con la reportatio es que el punto 4 aparece después del punto 5. Que la enumeración precisa, digamos, detallada de los 4 instantes, está en la respuesta a la dificultad que presentan los textos de Agustín. Que en la ordinatio está antes, en un párrafo central. Pero todos esos elementos se pueden hacer. Entonces, si este análisis es correcto, la ordinatio y la reportatio, en la respuesta propia, tienen un recorrido común, tronco común, que en un momento se desdobla en 2 vías, porque hay 2 maneras posibles de entender el segundo instante, cuando aparece la relación de razón del objeto con la mente divina. La primera vía dice que aparece en el segundo instante y la tercera dice que no se sabe si aparece en los siguientes órdenes. La pregunta es entonces, ¿cuál es el fundamento de esta segunda vía? ¿Por qué hay una segunda vía que dice que ni siquiera en el segundo instante, cuando Dios produce las cosas en el ser inteligible, ese objeto tiene una relación con la mente divina? Haciendo un análisis del texto, cuando uno espera que Escoto empiece a explicar esto, en realidad sigue hablando de la relación de Dios con el objeto. Reconstruye esa parte. Hay que esperar al párrafo 52 en que aparezca lo que yo creo que es una primera justificación general de por qué no necesariamente hay una relación del objeto con la mente divina. Y está en la respuesta a una objeción, como tantas veces sucede, que el propio Escoto se hace así, ¿no? Pero alguien podría decir, ¿cómo puede el intelecto divino tener un objeto y sin embargo que no haya relación en ninguno de los extremos? Es casi esta cuestión intuitiva de decir, si hay una relación, si hay un conocimiento, hay una relación, y hay una relación del cognoscente con el conocido y del conocido con el cognoscente. ¿Cómo puede esto no ser así? Y entonces, en un párrafo significativo que está en la reportatio, ¿sí? que añade algo que me parece que está conectado con esa clave conceptual general de la respuesta a la cuestión 1,
aparece lo siguiente. Donde quiera que algunas cosas son distintas realmente, se refieren realmente. Del mismo modo, donde no son distintas real, sino eminentemente, no se refieren realmente. Pues donde no se distinguen realmente, no puede haber extremos de una relación real, pues se suprime aquello que se requiere por sí para una relación real. Para que haya una relación real, tiene que haber dos extremos reales. Si no hay dos cosas distintas realmente, no puede haber una relación real. Ahora, el texto propone una distinción que no sería una distinción real, ni es una distinción de razón, porque no es una condición, una distinción conceptual que pase por una condición del intelecto, y yo diría que no es una distinción formal, ¿no? Porque no la llama formal, sino una distinción eminente. ¿Por qué? Porque el objeto está incluido en el objeto primario, está eminentemente presente en el objeto primario. Ahora bien, en nosotros el entender y el objeto infinito, dice según una de las variantes del texto, estaría hablando incluso en el caso del conocimiento nuestro de la esencia divina. Se distinguen realmente y por ello hay entre ellos una relación real, a saber de la medida a lo medido. No así ocurre en Dios, porque allí no se distinguen de ese modo lo entendido o el objeto y el entender, pues son idénticos realmente. Entonces, esta sería una primera noción que aparece para explicar por qué no hay relación del objeto, porque no es suficientemente distinto de la mente divina. Ahora bien, luego, cuando Escoto expone, sí, las dos versiones del esquema de los cuatro instantes, aparece entonces una razón específica de la segunda vía que entiende que no hay relación de razón del objeto hacia Dios en el segundo instante. ¿Por qué? Y allí es donde dice, porque el objeto no es nada real, ni secundum real. Por lo tanto, ni siquiera puede tener una dependencia con respecto a la mente divina, porque lo que no es nada, no depende. Pero Escoto no lo deja solo ahí, sino que hay algo que añade, que no siempre se repara en eso. Dice, aún si es algo, el objeto es en sí mismo algo no relativo, es un absoluto. Y porque puede ser concebido como absoluto antes de como relativo. O sea, para que yo piense que el objeto tiene una relación, antes tengo que pensarlo como algo, ¿no? Porque el extremo es anterior a la relación. Es lo que está aquí en el parágrafo 55. ¿Implica esto un cambio en la posición de Escoto que sostiene King? Yo pienso que en el fondo decir que el objeto no es nada según Rem no es en rigor una novedad. Eso es si uno interpreta la tesis de la distinción 36, esa noción de ente disminuido, como si implicara un cierto compromiso ontológico. Yo creo que justamente por lo que estuvo analizando Héctor, ¿no? Y vimos en el final de la discusión de ayer, ahí Escoto está retrocediendo sobre una concepción que tiene un compromiso ontológico con el objeto del conocimiento. El objeto en la mente divina no tiene un ser simplificado, no es algo real. El conocimiento es una determinación disminuyente. Yo creo que la razón del cambio no concierne tanto al estatus del objeto como a su distinción respecto de la mente divina, conforme a la clave conceptual de la cuestión 1, esta idea de que el término secundario está incluido virtualmente en el término primario. O sea, el objeto no es suficientemente distinto como para poder entrar en una relación. Más que la entidad del objeto, importa su condición respecto de la relación. Por este condicional, aun si fuera algo, sería en primer lugar algo absoluto.
Estos son los párrafos en donde está la exposición, ¿no?, de los 4 instantes. En respuesta a el contraargumento que sería el pasaje agustiniano. Son, sin embargo, necesarias tales ideas y relaciones, pero según la primera, quiere decir Escoto, bueno, Dios conoce esas relaciones, pero no son necesarias para que conozca. Pero según la primera opinión, o sea, según la primera ordenación de los 4 instantes, el orden del entendimiento hacia ellas es el siguiente. En un primer instante, Dios conoce su esencia, y en un segundo instante, conoce y entiende las criaturas mediante su esencia. Me parece muy claro que hay conocimiento de las cosas en el segundo instante, ¿no? No hay una producción en el ser inteligible que sea anterior al rango de conocimiento, como yo lo entiendo. Y entonces, según aquella vía, el objeto conocible depende del entender divino en el ser conocido, porque es constituido en el ser conocido por aquel entender. Y según su noción absoluta, Dios da término a la relación de la criatura. O sea, Dios es algo absoluto, no relacionado con el objeto. El objeto sí está relacionado. En el tercer instante, puede comparar Dios, su esencia, con aquel objeto inteligible exterior, según una relación de razón, aunque no necesariamente para la intelección de la criatura, puesto que sigue a esa intelección. La relación de razón es posterior. Pero según otra vía, habría que decir que en el segundo instante en el cual Dios entiende la piedra y la constituye de ser conocido, la piedra no es referida a Dios ni depende de él. Pues aún no es nada real, ni el segundo real. Y en todo ello, es decir, en aquel instante entero, Dios entiende la piedra sin ninguna dependencia de la piedra con respecto a él. Y entonces, como antes, no, sicut prius, Dios se compara con la piedra en cuanto es inteligida y así alberga una relación de razón hacia ella. Y por consiguiente, en un cuarto instante, Dios puede entender las relaciones de razón de este tipo. Así pues, es manifiesto que no niego que allí haya relaciones de razón con respecto a las criaturas, sino que afirmo que no son necesarias para la intelección que Dios tiene acerca de las criaturas. Te faltó de relaciones de razón, me parece, en la traducción. En la traducción puede ser. Sí. Bueno, y acá viene el problema de contar los instantes, ¿no? La primera vía y la segunda vía. En la introducción a su edición, no da a entender que Escoto tiene una preferencia por la segunda vía. Dice claramente, Escoto prefiere, no me queda claro a mí cuál es el indicio textual, porque más bien encuentro que Escoto la presenta como dos posibilidades igualmente válidas, ¿no? Que es algo que a veces dice, esto se puede entender de una manera, de otra manera, y nos deja ahí. No parece interpretar que el asunto es que del texto que acabo de leer, en la primera vía se enumeran 3 instantes. Entonces no dice, pero si en la lectura y en la ordinatio había 4, quiere decir que la segunda vía es la evolución de la ordinaria. Y Vater llega más lejos, entonces, pero interpreta que la primera vía es la de la ordinatio, pero que por lo tanto hubo como una especie de fusión de los instantes, porque que hay solo 3. Y él extrañamente interpreta que se funde el tercero con el cuarto, ¿no? Quiere una explicación, él piensa que ha cambiado la posición de Escoto respecto de los relativos del tercer tipo, en el sentido de que después de todo, para que algo tenga una relación de razón con el cognoscente tiene que conocerlo.
Yo no estoy seguro si eso no diluye la reciprocidad de la falta de reciprocidad que es característica de ese tercer modo de los relativos. Pero en cualquier caso me parece que esto no es necesario. Mi interpretación es mucho más simple. En la exposición de la primera vía, el cuarto instante simplemente es omitido. Escoto interrumpe la enumeración y se retrotrae al punto de disidencia que da lugar a la segunda vía. Con esto de que hay una exposición común que en un momento se desdobla, hay una primera vía y una segunda vía. Entonces, Escoto dice, bueno, en un primer instante, en un segundo instante esto, en el tercer instante tal otra cosa, pero hay una segunda vía que dice que en el segundo instante no pasa esto. El circunstribus, y entonces retoma, luego que está esa evidencia, al igual que antes, en la primera vía, en conclusión, para mí, el tercer y cuarto instante están también en la primera vía. Son, el único punto de disidencia se refiere a cuando aparece la relación de razón del objeto con la mente divina, si es que aparece. La primera vía lo admite, la segunda. La primera vía, que es la vía de la dependencia del objeto, recordemos, el conocimiento en sí mismo no implica relación. Si hay relación, es por algo que se añade. ¿Qué se puede añadir? Una dependencia del objeto. Entonces, si hay dependencia del objeto, hay relación. Esa vía de la dependencia está claramente en la ordinatio, en el parágrafo 28, 32 y 47. Por lo tanto, la primera vía de la reportatio coincide con la de la ordinatio. Después de enumerarla, Escoto dice, después que introduce la primera vía, aunque anticipa la posición general de la primera vía, dice Escoto, de quaere distinzione 35. Anda, fíjate a la distinción 35. En la nota en pie nun, pone el texto de la reportatio, porque él está editando la reportatio y entonces pone la referencia de la distinción 35. Yo no encuentro el tema del tercer modo de los relativos en la versión de la reportatio de la distinción 35. Me pregunto si no será una referencia al tratamiento de la ordinaria. Esta primera vía es la que yo dije en la ordinaria. Aún así, la segunda vía también aparece en la ordinaria. Esta vez sí, no en un parágrafo, digamos, de la redacción, de la primera redacción, si se puede hablar algo de eso, sino en un agregado, en uno de estos pasajes insertados provenientes del Liber Scotti, ¿no? Acá no tengo el texto, pero en el parágrafo 51 aparecen todos los elementos de la segunda vía, incluyendo el objectum nihil est. Pero no solo eso, sino este cuestionamiento de la necesidad de las relaciones, del conocimiento, etc. Bueno, paso a las conclusiones entonces. Al momento de la reportatio, Escoto mantiene su posición. Para explicar el conocimiento que Dios tiene de lo distinto de sí, no se requieren relaciones de razón. Antes bien, dichas relaciones son posteriores a la intelección de dichos objetos. La idea no es una relatio, sino el objeto mismo entendido, criatura intelecto. Al conocer las cosas, Dios las produce en el ser inteligible o en el ser conocido. Y dicho sea de paso, tanto en la primera como en la segunda vía está la producción de las cosas en el ser inteligible. No es que abandona eso en la segunda vía. Lo que Escoto repiensa es la relación de ese objeto con Dios. Todavía sigue pensando la posibilidad de concebirlo bajo una relación de dependencia, la primera vía, pero admite la posibilidad de concebirlo como un absoluto, como algo no relativo. Al hacerlo, no está sino radicalizando su posición sobre las relaciones. La relación no es anterior a los extremos, ni los constituye. Por el contrario, surge a partir de ellos. El conocimiento en cuanto tal no es una relación ni por sí mismo implica una relación, si la implica es por alguna circunstancia que se haya. Yo creo que de Escoto, de algún modo, esta es mi intuición sobre el planteo de la reportatio, está aproximando la situación del objeto secundario
a la del objeto primario. El objeto no es lo suficientemente distinto como para que pueda verificarse allí una relación. La segunda vía contiene esta duda. Bueno, al fin de cuentas, ¿qué es el objeto? No puede ser algo tan distinto de Dios, por más que sea producido en el ser inteligible. Entonces, mejor tampoco pongamos relación del objeto hacia la mente divina. Y detrás de esto está la idea básica: la mente divina no puede estar condicionada por un objeto distinto de sí. El objeto no puede moverla ni ser previo. El problema del conocimiento divino es distinto es opuesto al del humano. El problema del conocimiento humano es cómo alcanzar el objeto que es extrínseco. El problema del conocimiento divino es decir, cómo saca Dios de sí mismo el conocimiento de algo distinto. Tiene que ser algo distinto para que sea un objeto distinto, pero no puede ser totalmente distinto. Paradójicamente, Escoto subraya la no independencia del objeto, señalando que ni siquiera puede ser dependiente. Esto me hizo pensar a mí en las relaciones de dependencia. Hay un ideal antropológico humano así, ¿no? De llegar a la independencia, ¿no? De no ser dependiente de los demás, de la apreciación, de esto y lo otro. Pero por otra parte, estamos rodeados de dependencia, dependemos de los otros para vivir, etc. Bueno, al fin de cuentas, quien tiene una dependencia es algo, es alguien, ¿no? Y quien no depende, no es nada, ¿no? Es menos que algo que hay. En este sentido, creo que el reportario profundiza la línea de pensamiento del ordinario, no creo que la reemplace. Y a tal punto es compatible que finalmente es insertado en el reportaje. Sí, es muy complicado, no creo que sea posible acá realmente establecer qué texto es anterior o no, pero me parece que Escoto está pensando en estos temas en una línea coherente, por lo menos en una línea que se conduce en una orientación. Hay un concepto importante sobre el que yo no hablé, no tendría que traerlo a la conclusión, pero la clave conceptual general, que el objeto secundario está incluido virtualmente en el objeto primario, el concepto fundamental que aparece cada vez más nítidamente en todas las respuestas de Escoto es la infinitud de la esencia divina. No podía ser de otra manera, ¿no? El modo intrínseco que distingue la univocidad al ente, como se dijo también ayer, es la infinitud. Entonces creo que esta es la idea de Escoto. En el objeto infinito, el objeto supremo del conocimiento es el objeto infinito, para Dios y para nosotros. En el objeto infinito están contenidos todos los objetos, no puede ser de otra manera. Y eso me hizo pensar a mí en el Aleph, el cuento de Borges, en el que hay un objeto, en este caso finito, que contiene todos los objetos y todas las perspectivas, ¿no? La esencia divina en el fondo es el Aleph, es el objeto infinito que contiene todos los objetos infinitos. Ahí tienen el párrafo de Borges, el inicio del párrafo de Borges, de la enumeración de todo lo que él vio dentro del Aleph, y un dibujo que hizo mi hija que estaba haciendo algo, yo lo vi y dije, este es el Aleph. Bueno, de cada cosa que contiene, es infinitas cosas, es el microcosmos y el macrocosmos, prácticamente. Es algo muy viejo. Perdón, hasta que van abriendo las cuentas, yo quiero... Sí, no, muchas gracias, Julio. Sí, Gloria, tienes la palabra. bueno, muchísimas gracias, Julio. La ponencia es impecable y además va clarificando y lamentablemente, lamento que no esté Carlos acá porque cada vez somos menos, Carlos, en la orientación que voy a decir. ¿No te parece, Julio, que con la clave que dio ayer Enrique sobre la libertad 5 era, ¿no, Enrique? Donde ve donde está contenido todos los objetos secundarios en esencia, yo percibí, digo lamentablemente porque a mí me quedaba una sensación donde había, yo creo que usé la palabra como que se va borrando, o se va desapareciendo, sin que lo hayamos pensado, porque venimos trabajando estos textos hace bastante,
la independencia o la autonomía de lo posible, que con Carlos y tan enamorados estamos del concepto de posibilidad en Dios, en Escoto. Pero fíjate, y con toda seriedad lo digo, que tanto en esto que vos traes, Julio, con lo que ya estás estudiando y va avanzando a partir de la idea de Potencio Enrique, presiento, es solo una sensación teórica, que esta defensa de la posibilidad como autónoma per se, en algún punto puede ser más un deseo de nosotros cuando estudiamos, que con lo que vos y Enrique están planteando en rigor en el análisis. No sé cómo lo ves vos, esto es por eso es una No, pienso que puedes estar totalmente tranquila, porque lo que yo veo me parece que es otro tema. A ver. Porque, a ver, creo que es perfectamente articulable con la independencia, con ese aspecto del posible en cuanto a independiente de la mente divina. Me parece que el tema, pero es otro tema. Me parece que el tema en Escoto es que es razonable. No puede haber un objeto independiente de Dios ni enfrentado a Dios. Que no salga de Dios o que no esté en Dios. Sobre todo con anterioridad a la creación. Pero conocer un objeto distinto es conocer un objeto distinto y enfrentado. Entonces, creo que el tema es que para Escoto tiene que haber primero, paradójicamente, uno pensaría, primero, creo que estuve pensando, creo que es un argumento de Maimónides para la eternidad del mundo, ¿no? Para que algo sea, uno diría, primero algo tiene que ser posible y luego es, ¿no? Y para Escoto, lo posible tiene que tener como algún sujeto, tiene que haber algo para que sea posible. Ese algo es la producción en el ser inteligible. Entonces, la posibilidad aparece a partir de esa producción en el ser inteligible. Pero eso no significa que la posibilidad de la cosa en sí misma dependa de Dios. Esa es la respuesta a la crítica de Enrique de Kant, todo lo que ha analizado Carlos respecto de eso. Me parece que es compatible y viene por otro lado. Y una pregunta más interesante. El término dependencia, la relación de dependencia, no vi los textos en la crítica, pero se limitaría, quiero ser clara, con tanta intención, se usaría para cuando yo estoy refiriéndome a que es una crítica de que haya un objeto real, que el objeto distinto de sí sea un objeto algo real. Porque pregunto, lo hago mejor. El término relación de dependencia del objeto hacia la mente divina, que no cabe tal cosa cuando Escoto hace la crítica de que se entienda que ese objeto distinto tiene algún tipo de entidad real, o después usa la relación de dependencia como sinónimo de relación de razón. Yo creo que Escoto se da cuenta de que el término dependencia es muy fuerte. Él utiliza el término producción, es muy fuerte, pero ni le importa. O sea, se ve que para él queda claro que no está hablando realmente de una producción, ni siquiera clara, bueno, no es una producción metafórica. Y eso se ve cuando la distinción segunda lo contrapone con la creación y dice, esta es una producción en el ser inteligible, pero no es creación, ¿no? Pero la creación ex nihilo, paradójicamente, es una creación a partir de un ser, que es la creación a partir del ser inteligible. ¿No? La creación de la nada es la puesta en la existencia, pero es previa a la producción del ser inteligible. Pero creo que sí se da cuenta de que el término dependencia, el primo principio, es muy tematizado y es un término que lleva a un gran autonomía. Y entonces quizás esa es la perspectiva de la segunda vía. No podemos hablar de dependencia. Y por lo tanto, si no podemos hablar de dependencia, se nos cae la razón por la cual podemos hablar allí de una relación.
Pero en última instancia, entonces me parece que creo que eso se da cuenta. Que no hay dependencia que no sea causal. Y ahí no hay en el fondo causalidad. No, yo creo que él no piensa la producción en el ser inteligible en términos de causalidad. Dios tiene que crear el objeto para conocerlo. Para mí, contra lo que sostienen otros, producir el ser inteligible Que no. es entender directamente cómo. Porque lo veo que dice no. No sé si está sintiendo. Creo que está sintiendo Estoy asintiendo a Julio, estoy asintiendo a Julio. Claro, así que creo que es eso. Sí. Carlos, Sí, añadir, yo coincido con Julio en que, ante la pregunta de Gloria, que es perfectamente articulable, porque me parece que una de las operaciones más sutiles de Escoto en esta cuestión es el modo en que explica la necesidad de postular una producción en el ser inteligible, porque la inteligibilidad del objeto no puede provenir de sí misma. Y en ese sentido, me parece que Julio explicó clarísimamente por qué es una condición en otro nivel sin la cual no hay alteridad del objeto, que proviene de sí mismo. No le da eso el conocimiento divino. Digamos, ahí él puede mantener esos dos ámbitos, ¿verdad? Pero no puede sostener que ambos eh, provengan del objeto. Y por eso puede decir, sin entender que se está contradiciendo, que si bien producido en el ser inteligible por Dios, nihil est in re el objeto en ese instante. pues yo quisiera decir, ¿hay alguien? ¿Tenemos alguien? No, yo después. Dale, Julio, con esto de la dependencia, me parece que podría estar él queriéndolo negar acá en el sentido de la coexigencia con el acto de conocimiento, pero quizás no en otro sentido. No sé si en el del mismo principio él quiere llegar a un plano ontológico tan fuerte, porque a veces define dependencia como aquello de lo que algo depende sin que eso de lo que el otro dependa del otro, ¿no? Hace a veces ese tipo de definiciones. Me parece que en ese sentido, entonces, el conocimiento del objeto que Dios tiene podría entenderse el objeto como dependiente del conocimiento divino, pero no en el sentido de la coexigencia para el acto de conocimiento del objeto secundario. Me parece muy interesante la apreciación del parágrafo S42 y de esto que vos decís de que parece que no hay una distinción formal, sino una distinción eminente, decimos, ¿no? La verdad que no puedo, ahora no tengo así muy claro porque lo leí medio rápidamente para la presentación que hice ayer, pero me parece que tenemos que volver en conjunto a leer la distinción 33 de la Reportatio 1. Según lo que entiendo que dicen algunos comentadores, es que Escoto en la Reportatio está intentando darle menos realismo a la distinción formal. Está como recogiendo esas críticas, y entonces ya empieza a hablar de una distinción secundum quid, y hace varias distinciones de esa distinción secundum quid, y una habla en donde hay algo eminentemente contenido en, es decir, que quizás Escoto la está entendiendo como una distinción formal, un tipo de distinción formal, ¿no? Me parece que es algo como, lo dejo ahí como para explorar. Yo dije que no es una distinción formal porque lo que pienso sobre todo es que no puede ser asimilable a la distinción entre los atributos, ¿sí? Que es en lo que yo insisto, por ahí soy un poco obsesivo, que una cosa es el modo en que están las perfecciones en la esencia divina, y otra cosa es los objetos que están en la mente divina.
Por eso Uno es un tema ontológico y el otro es un... Claro, por eso en el Quadrivet él dice que los atributos se encuentran idénticamente, mientras que las criaturas eminentemente. Parece que ahí está recogiendo este punto que vos decís, ¿no? Pero igual, bueno, anda a saber qué quiere decir ahí con eminentemente, porque incluso hay una continencia así eminente en la causalidad, Sí. que es distinta, ¿no? Porque él adopta ese lenguaje neoplatónico de que el efecto está contenido virtualmente en la causa, que es uno de los argumentos que aparece en la reportación. El tercer argumento para explicar cómo se justifica que Dios tiene un conocimiento de un objeto distinto. Ahí habla de la evidencia, del orden del ser y del conocer, pero pasa por la continencia causal de las cosas. Si las cosas están contenidas en las causas segundas, tienen que estar contenidas en las causas primeras. Y si están contenidas realmente, tienen que estar contenidas inteligiblemente. Sí, sí. Pero sí, tienes razón, sería muy importante. Me parece que va con el pasaje del mar de perfecciones, cuando dice que también causalmente primera, ¿no? Sí. Y aparte eso es importante porque está muy cerca, ¿sí? De la 36 a la 33, en el mismo texto. Hay que verlo. ¿Tenemos algo más? Yo creo que vale la pena confrontar estos pasajes con la presentación de los órdenes en el tratado sobre el primer principio, el orden de evidencia, el orden esencial, el orden de dependencia, etc. Así varía mucho lo que diga allí con respecto a la aplicación acá, porque no recuerdo, pero yo tengo la impresión de que no sería incompatible este orden de evidencia con una forma de dependencia en tanto está, digamos, sublimado el objeto allá en la contención unitiva, porque iba un poco en la línea de Enrique a decir que los análisis del tratado sobre el primer principio son ontológicamente muy tenues porque no operan en el orden de lo real, sino en el orden de lo posible. Todo el análisis allá es en el orden de la posibilidad, y entonces no está pensando en existentes sino en posibles, y eso ya hace que todo el análisis de los órdenes sea puramente, sí, de posibles. Pero digo como contrastar a ver qué se ve. Pero eso me hace pensar que el tema que está de fondo en la disidencia de la segunda vía no tiene que ver tanto con algo ontológico, sino con una cuestión de las relaciones. Se vuelve todavía más estricto con las relaciones. Bueno, pero ¿por qué vamos a poner una relación acá también? No, acá tampoco hay una relación. Hay un sujeto y un objeto, no hay ninguna relación. Sí, por eso yo digo que está como aproximándolo más al conocimiento de la propia esencia. También hay un sujeto y un objeto, no hay ninguna relación. Sí. El punto es que si ese intelecto, por el asunto de la infinitud, es plenamente actual, necesariamente tiene que conocer todo lo posible. Como que se seguiría de su esencia infinita, y entonces en ese sentido no se necesitaría tal relación. Si acentúa eso, están diciendo, no necesita disociar, sino mostrar que eso se contiene de un modo hiperactual por infinitud de un intelecto totalmente pleno. Yo creo que el tema es que es distinto del problema de las relaciones de razón. La relación siempre hace sospechar algún tipo de distinción, algo ahí independiente. Entonces, bueno, por las dudas, mejor no, tampoco lo. Sí.